En el universo de Warhammer 40.000, no todas las razas conquistan con acero, algunas conquistan con pensamiento. Los Crave pertenecen a esta segunda clase. Mucho antes de que el emperador de la humanidad caminara entre los hombres, antes incluso que los Aeldari levantaran palacios de cristal, ya existían criaturas que se alimentaban de mente y voluntad. Entre ellas estaban los Crave. Los registros imperiales son fragmentarios, como casi todo lo que se refiere a las edades más antiguas de la galaxia, pero ciertos textos, recuperados siglos después durante la Gran Cruzada, hablan de entidades psíquicas que existían parcialmente fuera del plano material. Los Crave no eran simplemente una especie biológica, eran algo más complejo. La verdadera forma, según los estudios imperiales posteriores, residía en estructuras mentales conocidas como root minds o mentes raíz, conciencias psíquicas de enorme poder que podían proyectarse en la materia, pero esas mentes necesitaban algo, un cuerpo, un huésped, y así nace el verdadero horror, porque los Crave no se reproducían como otras especies, se apoderaban de otros. Dominaban mentes, tomaban control de cuerpos y construían imperios invisibles compuestos por esclavos que ni siquiera sabían que lo eran. Los señores ocultos. Imaginen un mundo imperial cualquiera, ciudad colmena, administradores, ejército, todo funcionando con aparente normalidad y sin embargo, en algún punto del planeta, una sola mente, escondida en la oscuridad, controla a miles. Esa es la naturaleza de los Crave. No conquistan mediante flotas invasoras ni guerras abiertas, lo hacen infiltrándose en las mentes de criaturas vivientes. Las víctimas rara vez se dan cuenta. Una orden aquí, un impulso allí, un pensamiento que no es propio. Así comienza todo. Con el tiempo, un mundo entero puede caer bajo su influencia sin que nadie dispare una sola vez. Los imperios invisibles. Los archivos de la Gran Cruzada hablan de regiones enteras del espacio humano que se comportaban de forma extraña, gobiernos que tomaban decisiones incomprensibles, planetas que parecían actuar como si compartieran una misma voluntad. Durante mucho tiempo nadie entendió la causa, hasta que las legiones astartes comenzaron a descubrir la verdad. En algunos mundos, liberados por el Imperium, se encontraban criaturas grotescas, escondidas en cámaras selladas, rodeadas de cadáveres o servidores esclavizados. Estos eran mentes raíz, los verdaderos Crave, y cuando estos seres morían, miles de sus esclavos caían al suelo como marionetas sin hilos. La Gran Cruzada. Fue durante la expansión del Imperium cuando los Crave fueron descubiertos con mayor claridad. La primera legión, los Ángeles Oscuros, participó en campañas destinadas a purgar regiones del espacio donde la influencia de estas criaturas se había extendido. Los informes hablan de guerras extrañas, guerras donde los enemigos no eran ejércitos sino poblaciones enteras dominadas por una inteligencia alienígena. Uno de los conflictos más citados en los registros imperiales es la campaña contra los Crave en las regiones del Northern Fringe, o la Franja Norte. Allí, las fuerzas imperiales descubrieron que múltiples sistemas estaban siendo manipulados por estas entidades. Las batallas fueron brutales, porque destruir a un Crave no significaba matar un ejército, significaba destruir el centro psíquico que controlaba a miles de víctimas, y a veces, cuando el centro moría, las mentes esclavizadas quedaban destruidas para siempre. Serrak 17. Entre las historias más oscuras de aquella época se encuentra la purga del mundo de Serrak 17. Los registros indican que las legiones de los devoradores de mundos participaron en la aniquilación de una infección de Crave en ese planeta. Los detalles son escasos, pero las crónicas mencionan ciudades enteras que actuaban como un solo organismo, guiadas por voluntades que no eran de ellas. Los astartes tuvieron que arrasar poblaciones completas para asegurar que ningún rastro de la criatura sobreviviera, porque mientras existiera un solo fragmento de la mente Crave, la infestación podría volver a comenzar. La naturaleza del horror. Hay algo especialmente perturbador sobre los Crave. No son demonios del Warp, no son simples sinos, son algo intermedio. Algunas fuentes imperiales sugieren que su existencia está ligada tanto al Materium como al Immaterium, es decir, existen parcialmente en ambos. Eso les permite proyectar su influencia psíquica a distancias enormes, y por eso son tan difíciles de detectar. Un Crave puede dominar una población sin necesidad de aparecer físicamente.
solo necesitan una mente lo suficientemente débil o lo suficientemente cansada. Tecnología de las sombras. Aunque su mayor arma es la psique, los Crave también tienen tecnologías diferentes. Las crónicas hablan de naves, conocidas como Nest Web, Snare Ships, Web Ships. Estas estructuras parecen diseñadas para manipular rutas de navegación y atrapar a sus presas en regiones específicas del espacio. Pero incluso aquí se debate, porque muchos expertos imperiales creen que estas naves no son realmente máquinas, podrían ser extensiones biológicas de las propias mentes Crave, criaturas psíquicas convertidas en instrumento de guerra, lo cual hace que sean tipos de artefacto muy difíciles de comprender y de entender para la mente convencional. El miedo del Imperium. Durante la Gran Cruzada, los Crave fueron considerados una amenaza grave pero localizada. Sin embargo, la verdadera preocupación del Imperium no era su número, sino su método, porque un enemigo visible puede ser combatido, pero un enemigo que se esconde entre las mentes de millones, bueno. Ese enemigo puede destruir un imperio desde dentro. Por eso los archivos de la Inquisición posteriores recomiendan exterminatus inmediato en mundos donde se sospecha presencia Crave significativa. No se arriesgan, no pueden hacerlo. Ecos en el milenio 41. Aunque muchas infestaciones fueron destruidas durante la Gran Cruzada, los Crave no desaparecieron. Existen registros posteriores que hablan de incursiones en regiones cercanas a las estrellas Ghoul. Allí, exploradores imperiales encontraron señales de actividad psíquica similar a las antiguas infestaciones Crave. En uno de estos incidentes murió el inquisidor Umbran Nox, durante una operación destinada a investigar una posible colonia encontrada y dominada por estas entidades. Los detalles permanecen clasificados, pero el hecho de que un inquisidor muriera en una misión dice mucho sobre el peligro. Lo que se dice en voz baja. Y es aquí donde las historias se vuelven más oscuras, porque hay rumores que no aparecen en registros oficiales. Algunas voces dicen que los Kraven son mucho más antiguos que cualquier otra especie conocida. Otras sugieren que fueron creados durante guerras cósmicas anteriores incluso a los Necrones. Y hay quienes creen que su verdadero objetivo no es conquistar mundos, sino acumular mentes, miles, millones. Como si cada conciencia dominada fuera un fragmento de algo mayor, algo que aún no ha despertado. El silencio después. Imaginen ahora un planeta que ha sido liberado de los Crave. Las mentes raíz han sido destruidas, las mentes esclavizadas liberadas. Pero, ¿qué queda después? Ciudades llenas de gente que no recuerda quién era. Familias enteras que actuaron durante años bajo una voluntad alienígena. Guerras civiles entre quienes sospechan que sus vecinos todavía están dominados. Ese es el verdadero legado de los Crave. No solo destrucción, sino desconfianza eterna. Porque después de una infestación Crave, nadie vuelve a estar seguro de que sus pensamientos son realmente suyos. Y por eso, en las fronteras del Imperium, donde los sistemas estelares se vuelven oscuros y las rutas Warp se retuercen como serpientes, hay capitanes que prefieren destruir un mundo entero antes que arriesgarse a lo peor. Porque si un Crave logra establecerse, no habrá guerra, no habrá invasión, no habrá señales, solo un día despertarás y descubrirás que ya no eres dueño de tu propia mente. He sido Juli, encontrarán las fuentes en la descripción. Y si les interesó este tema, les dejo otro video relacionado, una estrella del Immaterium que devora mundos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos veremos la próxima.